Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida. Buenos días. Ay, no me lo puedo creer, pero porque se han colado ahí. Hola, buenos días, no sé si lo hemos escuchado bien. Buenos días, le Ahora escucho sí. Perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Estábamos aquí, por empezar por el principio, en esa situación compleja de 36 horas intensas que se han vivido. ¿Se plantearon ustedes en algún momento abandonar el gobierno? Sí, le quería decir una cosa, que por empezar por el origen, en estas 24 horas últimas han muerto entre 100 y 150 personas en la Franja de Gaza, con el ejército israelí desplazando a la población, matando a médicos y personal humanitario, forzando a familias enteras la propia franja. Y no hay que olvidar el origen de la gravedad del asunto que nos ha determinado en España, porque estamos hablando de una cuestión que define las coordenadas morales de nuestro país. Por eso era tan importante, y nosotros hemos sido muy contundentes en cuanto a que evidentemente no íbamos a asumir una posición en la que pudiera suponerse que el gobierno de España era cómplice con un Estado genocida de Israel o con empresas israelíes de venta y compra de armamento. Por tanto, nosotros celebramos que haya resultado de esta manera brillante la rectificación sobre este acuerdo, que se haya ratificado el propio acuerdo que el gobierno hizo. Aquí no estábamos hablando de nada nuevo, sino de cumplir lo que se había acordado. Izquierda Unida fue muy contundente porque siempre lo hemos sido. Nunca sabe la gente que no ha sido una sorpresa que nosotros mostráramos mucha firmeza en esta posición. Pero estuvo sobre la mesa la idea de salir del Ejecutivo si no había rectificación. Estuvieron todos los escenarios sobre la mesa, pero evidentemente Izquierda Unida lo dice muy claro. Nosotros queremos agotar legislatura, queremos llegar a 2027, pero no a cualquier precio. Y tenía un elemento diferencial. ¿Sabe por qué? Porque ya no estábamos hablando de posiciones políticas divergentes, estábamos hablando de un acuerdo del propio Consejo de Ministros que se había incumplido por parte del Ministro del Interior. Entonces ya no estábamos hablando de una posición política, digamos, sobrevenida, sino del incumplimiento por parte del Interior de una posición que la había marcado además el propio presidente del Gobierno. Este es un elemento diferencial que es importante para entender el proceso y la firmeza que hemos demostrado, que no es ninguna novedad, y nos sentimos orgullosos de que la sociedad española sabe que somos previsibles en cuanto a nuestra solidaridad con el pueblo palestino y nuestra firmeza en contra de un Estado genocida, que por cierto, que Netanyahu haya salido indignado con la posición de España, yo creo que nos ennoblece a España como país frente a ese genocida cuyo único destino tiene que ser sentarse en el banquillo del Tribunal Internacional de La Haya. Justo ahora le iba a preguntar por ese motivo, por esa reacción de Israel, pero como nos ha dejado ya ahí ese análisis, le quería preguntar también, lo que sí que usted verbalizó fue que Marlaska tenía que dimitir. ¿Tiene que seguir dimitiendo o ya damos esta situación por cerrada? Exactamente lo que dije, y yo soy esclavo de mis palabras, es que o rectificaba o se tenía que ir. Nosotros lo que queríamos sobre todo era que se rectificara. Es decir, lo más importante es que el gobierno español siguiera con su línea de coherencia de no traficar ni transaccionar operaciones de compra y venta de material israelí con empresas de ese Estado genocida. Y por tanto, para nosotros lo importante, y es para lo que estamos en el gobierno y es para lo que estamos ante la sociedad, es que se cumplen determinadas propuestas políticas. Lo demás era artificio, digo artificio en el sentido de que era secundario, ¿no? Pero nosotros lo que dijimos fue, o rectifica o se tiene que ir. Ha rectificado, es un trágala de Marlaska, y le agradecemos además al presidente Pedro Sánchez que haya sido y ayudado a la solución definitiva. ¿Cómo ha sido un poco la negociación? No sé si nos lo puede contar. Nosotros hemos sido muy transparentes ante la sociedad y hemos planteado internamente la misma postura que hemos dicho fuera. Es decir, nosotros decíamos que queríamos conocer las causas que se argumentaban para no paralizar ese contrato. Nos dieron unas razones técnicas que no eran sostenibles ni eran sólidas, como se ha demostrado después cuando se ha podido rescindir. Y esas argumentaciones técnicas ante una decisión de este calado no eran aceptables por nosotros. Vimos mucha debilidad en la argumentación que hacía el Ministerio del Interior para rescindir el contrato, una especie de envolvente técnica burocrática que escondía una decisión política, además de deslealtad al gobierno, porque era incumplimiento del ministro hacia un acuerdo que había dicho el propio presidente del gobierno y el gobierno en su conjunto. Y entonces vimos esa debilidad, y eso nos reforzó para mantener una posición en la que había que
acelerar la modificación. Y evidentemente de Moncloa yo creo que se ha sido sensible y nosotros lo agradecemos. En un trabajo colectivo que se ha hecho en todos lados y mire, Izquierda Unida no está disputando ni como he visto en el programa que he seguido, no estamos ahí compitiendo por ver quién tiene el protagonismo. Yo creo que ha sido una acción brillante colectiva en el que hay que agradecer la colaboración de todas las partes, del grupo parlamentario en el que se encuentra Izquierda Unida, de los ministros y ministras de la parte minoritaria del gobierno que nos conformamos en Sumar y de la colaboración y desde luego determinación que nosotros reconocemos, porque yo creo que es justo reconocer de Pedro Sánchez en la solución de este problema que yo creo que nos debe fortalecer, porque hay un elemento que quizá está escondido pero lo ha apuntado algún compañero tertuliano o una tertuliana del programa, y es que esto nos debe servir para solidificar, consolidar mecanismo de funcionamiento dentro de un gobierno que es de coalición. Es decir, esto es producto de una tentación, que es la tentación de la parte mayoritaria de considerar que gobierna en solitario o de considerar que ellos son la parte matriz del gobierno y que los demás estamos de prestado. Y yo creo que es un error. Yo creo que hay que aprender a que un gobierno de coalición, que ha sido un salto cualitativo en la profundización democrática de España, es un gobierno en el que se normalizan las discrepancias, pero en la que es necesario un método de negociación previa, sobre todo sobre asuntos nucleares. Y le digo una cosa, en Izquierda Unida no olvidamos que ha habido otro trágala, que ha sido el del martes pasado, con el plan de defensa y de compromiso del 2% del PIB a la OTAN, que no estamos de acuerdo, que estamos totalmente en contra. Y ayer aprobamos un documento de 54 páginas, que publicaremos el próximo lunes, de documento de sistema alternativo de seguridad y defensa, y que vamos a presentar a la sociedad española, porque nos parece que es un debate de mucho calado como para que pase desapercibido en un martes de Consejo de Ministros sin previa negociación, sin previo paso del Consejo de Secretario de Estado y sin que pase por el Parlamento. Y Izquierda Unida no va a cejar tampoco en este debate político, obviamente, porque es coherente con nuestra posición de una propuesta de paz y de negación y oposición clara al rearme. Usted coincide perfectamente con Yolanda Díaz en el análisis de que este es un asunto mollar, ¿no? Porque hablamos con ella el martes aquí, el miércoles, perdón, en La Hora, y ella nos decía, no, esto es un asunto mollar, pero al mismo tiempo nos decía que era como un desacuerdo acordado, por decirlo de alguna manera, y que al final el estado de salud de la coalición era bueno. ¿Usted comparte este análisis, que cuando hay una diferencia tan clara en un asunto tan trascendental, la salud de la coalición se puede definir como buena? Yo creo que al final la política son los resultados. Y es evidente que si ha habido una crisis de este tipo en estas 36 horas, ha sido porque ha habido una profunda división con un elemento distintivo que no debe olvidarse. Y es que el problema era un incumplimiento de una parte del gobierno, en este caso del Ministerio del Interior, sobre un propio acuerdo del gobierno. Y que era un asunto nuclear que evidentemente podía condicionar el devenir del gobierno de España. Y nosotros nos quedamos en Izquierda Unida con la buena noticia de que se ha saldado de manera satisfactoria, coherente con las propuestas que nosotros hacemos. Yo creo que el gobierno de España es un gobierno que se define frente al resto de gobiernos de la Unión Europea de derecha y extrema derecha como un gobierno que inspira esperanza democrática, permítame la expresión, ante el avance del autoritarismo y del fascismo y de los gobiernos reaccionarios en Europa. Pero eso tiene que tener una coherencia. No podemos decir que somos la esperanza de millones de ciudadanos y ciudadanas del resto del continente por un gobierno diferente al que tienen en sus países y alinearte en un elemento nuclear de política de defensa con esos gobiernos a los que tú dices contraponer otro modelo. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser conscientes todas las partes de la importancia que tenemos en cuidar el gobierno, pero desde luego de ser coherente por encima de todo en un desarrollo de políticas que sean claramente diferenciadas. Y el plan de rearme no lo es. Y por tanto es un elemento que tiene que seguir en debate y que nosotros nos damos por concluido desde Izquierda Unida. Permítame que nos acerquemos un momentito a la redacción con nuestro compañero Jero para avanzar los destacados de ese documento que van a analizar mañana sobre cuál va a ser su futura política de alianzas. Adelante, Jero. Sí, en el documento Izquierda Unida asegura que quieren tomar la iniciativa para construir un bloque político de izquierdas. La formación se sitúa así como un actor protagonista en el tablero de la izquierda, fijando las reglas del juego de las próximas alianzas. Reivindican que estén en él tanto Sumar como Podemos y quieren buscar acuerdos que sirvan para todos los procesos electorales. Izquierda Unida habla además de su experiencia en las coaliciones de Unidas Podemos y Sumar. Critican que dentro de ellas no han visto que su trabajo haya tenido reconocimiento
ni encaje democrático. El partido de Antonio Maillo deja claro que no sellará pactos con otras fuerzas a cualquier precio y apunta a 3 condiciones concretas. La primera es la existencia de mecanismos democráticos en su relación con otras fuerzas, en una referencia implícita a las primarias para elegir candidatos, pero también a la manera de tomar decisiones. El segundo, un programa mínimo común entre todos los partidos, y el tercero, el respeto a la autonomía de cada una de las organizaciones. En caso de no cumplirse estos requisitos, Izquierda Unida no descarta presentarse en solitario a las próximas citas electorales. Señor Maillo, entiendo que ustedes ya lo de el formato sumar o cómo se llegó a sumar lo dan ya por dejado al margen, ¿no? Lo dan por superado. Y quieren liderar esa nueva forma, ¿no? De hacer una coalición, de avanzar en cómo sumar esas alianzas en lo que se llama la izquierda del PSOE. Nosotros no queremos liderar nada. Nosotros lo que queremos es hacer las cosas bien, o contribuir a hacer las cosas bien. Y en ese hacer las cosas bien, cuando se habla de proceso unitario, hablamos de todas las organizaciones también que están en comunidades autónomas y por tanto que forman parte actualmente del grupo parlamentario del que nosotros también somos partícipes, y que se trata de integrar a todo el mundo, Comunes, Compromís, Junta, Más Madrid, Izquierda Unida o el propio Podemos Sumar. Pero hay un elemento importante, que es que para tener éxito en este proceso unitario no basta con la suma de las organizaciones políticas. Hay que hacer un proceso que reconecte con gente que está ahora en su casa o que está esperando a ver cuál es el instrumento que realmente sea un instrumento democrático y participativo. Si algo es un error es llegar a acuerdos de las cúpulas de los partidos sin ningún proceso que lo acompañe. Y ahí es donde nosotros sí nos queremos sentir, permítame que le diga la expresión, determinantes o coadyuvantes a que nuestro despliegue en todos los territorios de nuestro país ayude en nuestras más de 1000 asambleas locales que tenemos por todo el país, 1660 municipios donde estamos participando en acción política, contribuyamos a un proceso que nos trascienda, que vaya más allá de los partidos. Y es evidente que Izquierda Unida va a estar en el próximo ciclo electoral, que nos gustaría que estuviéramos, desde luego, esa es nuestra prioridad, en un encuentro unitario. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un espíritu de servicio a la sociedad española y a la izquierda española, a los trabajadores y trabajadoras que saben que nuestras políticas son determinantes para mejorar su vida, de que hay un instrumento que se llama unidad para poder garantizar un gobierno que no sea un gobierno reaccionario del Partido Popular y de Vox, que retrotraería a nuestro país a los índices de precariedad a los que nos llevó Mariano Rajoy en la década ominosa pasada. En todo caso, no descartan ir en solitario si todo esto no se da. Evidentemente nosotros lo que sí queremos decir es que Izquierda Unida les dice a la gente que se identifican con nuestra trayectoria política es que nosotros vamos a estar presentes en el ciclo electoral, como hemos estado presentes en estos también, es decir, aunque no se haya llamado la candidatura Izquierda Unida, pero hemos estado presentes obviamente, y así se ha demostrado con el apoyo electoral que hace lo que nosotros podemos representar. Entonces, nuestra prioridad es, como digo, un frente unitario, y es una apuesta clara, pero evidentemente nosotros garantizamos, y es una responsabilidad política pública, que vamos a estar en ese ciclo electoral, que nos gustaría estar, como pensamos que es la forma más eficiente de poder mantener un gobierno que no sea reaccionario ni autoritario en España. A mí me parece que eso es una responsabilidad histórica a la que hay que interpelar a todos aquellos que antepongan sus intereses particulares frente a los intereses colectivos y del país. Señor Maillo, muchísimas gracias por este rato de charla aquí en La Hora. Muchísimas gracias, La Hora. Un abrazo. Gracias, un abrazo.